Hernán Cortés, el conquistador que cambió un continente. Prólogo en el hidalgo que vino a romper mapas. En la primera mitad del siglo XVI, cuando los océanos ya no eran misterio absoluto, sino vía de tránsito y acumulación, surgió una figura destinada a trazar una línea que separaría dos mundos. Hernán Cortés, nacido en 1485 en Medellín, Extremadura, fue un hombre de su tiempo, un hidalgo de sangre, no muy abundantemente provista, ambición desmedida y temprana, inclinación a buscar fortuna al otro lado del mar. No fue únicamente un guerrero fue diplomático súbito, estratega improvisado, seductor de aliados indígenas y administrador forzado por la circunstancia. Su empresa contra el Imperio Mexica, un choque de proyectos políticos, creencias y economía, alteró la demografía, el poder y la memoria del continente americano. Esta crónica sigue su camino desde los primeros pasos en la Hispaniola y Cuba hasta la marcha sobre Tenochtitlan, la implosión de la ciudad y las disputas con la corona, para comprender no solo la técnica de la victoria, sino la dimensión política que convirtió a un caballero extremeño en figura fundacional del nuevo mundo colonial. Orígenes y oficio del viajero Hernán Cortés. Nació en 1485 en una familia de hidalgos provincianos. Pudo haber pasado por estudios breves en Salamanca, pero su destino, como el de tantos jóvenes de su generación, quedaría sellado en el mar. Partió hacia América muy joven, hacia 1504, buscando fortuna en un entorno donde la movilidad y la violencia eran moneda corriente. Sirvió en expediciones, se hizo de cargos en Cuba, bajo la autoridad de Diego Velázquez, y consolidó experiencia militar, capacidad organizativa y, sobre todo, deseos de ascenso social. Esa formación en el cruce de la espada y la administración local fue la palestra donde moldeó sus recursos. Saber negociar con caciques, manejar flotas pequeñas, obtener hombres y capitales, y leer el signo político de las alianzas. Segundo, el conflicto con Velázquez y la expedición de 1519. La relación entre Cortés y el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, es pieza clave para entender la audacia del extremeño. Nombrado inicialmente por Velázquez para comandar una expedición hacia la costa mexicana, Cortés se apartó de su tutela cuando las dudas y los recelos de la autoridad cubana amenazaron su mando. Desobedeció órdenes. Quemó o hondió, según versiones, algunos navíos para disuadir la retirada, gesto simbólico que buscaba anclar la decisión y zarpó en 1519 con una pequeña flota, unos 600 hombres, 23 caballos y piezas de artillería ligera. Desde aquel momento, su proyecto quedó marcado por la mezcla de iniciativa personal y cálculo de riesgo en una odisea que sería, a la vez, militar y política. Tercero, la diplomacia temprana en alianzas indígenas y doctrina del enemigo común al llegar a las costas de lo que hoy es Veracruz. Cortés entendió con rapidez que el éxito no se mediría solo por el enfrentamiento bélico, sino por la capacidad de tejer alianzas locales. La estrategia fue doble en brandir la superioridad tecnológica frente a guarniciones menores y, simultáneamente, sumar a pueblos oprimidos por la dominación mexica, Tlaxcala, Zempoala y otros mediante pactos, promesas de autonomía limitada y paga en armas. El empleo de aliados indígenas no fue solo un recurso militar, fue la base política para desmontar la arquitectura imperial mexica en guerra de varios frentes, retrocesos calculados y apertura de vías de abastecimiento al interior. Así, Cortés transformó una expedición limitada en núcleo de una coalición regional. Cuarto, la figura de la Malinche en lengua, política y mediación cultural. Entre los recursos decisivos estuvo doña Marina la Malinche, mujer indígena que se convirtió en intérprete, consejera y enlace político. Su papel fue más que el de simple traductora, articuló negociaciones, facilitó alianzas
y aportó información sobre las fracturas internas del imperio. La combinación Cortés-Malinche simboliza la posibilidad de traducción política entre mundos. Ella puso palabras y contextos. Él supo instrumentalizarlas para construir legitimidad y dividir enemigos. La relación fue compleja y ambivalente, personal y estratégica. Sin esa mediación, la marcha hacia el corazón del altiplano habría sido muchísimo más ardua. Tenco. Entrada a Tenochtitlan y la política del asombro 1519. La llegada a Tenochtitlan fue espectáculo y política. Moctezuma recibió a Cortés con atención protocolar, regalos, hospedaje y diálogo formal, en un intercambio que exhibía tanto curiosidad como cálculo. Cortés aprovechó la hospitalidad para estudiar la organización urbana, los recursos y las tensiones internas. Allí puso en práctica la doble táctica que lo caracterizaría: mostrar respeto ritual para ganar tiempo y evaluar, y al mismo tiempo imponer la presión militar necesaria para asegurar la retaguardia española. La presencia en la capital mexica se transformó en escenario de negociación y de provocación. De esa ambivalencia surgiría la crisis entrópica que desembocaría en la violencia abierta. Sexto. La ruptura y la noche triste 1520. En derrota y resiliencia española, las tensiones crecieron hasta estallar. En 1520, con episodios como la matanza de Toxcatl por parte de los españoles, bajo mando de Pedro de Alvarado en ausencia de Cortés, y la reacción popular conjugada con la epidemia, la ciudad se levantó. La llamada Noche Triste, la retirada española bajo la furia de la población, fue humillante y costosa a muertos, pérdida de botín y la sensación de que el sueño de dominio había fracasado. Pero la derrota española fue también punto de inflexión en Cortés. Reorganizó su estrategia en Tlaxcala, consiguió refuerzos, aprovechó la llegada de una devastadora epidemia de viruela que diezmó a los indígenas y procedió a sitiar la ciudad nuevamente. La lección fue brutal. La guerra no era solo lucha en campo abierto, sino guerra de desgaste, de epidemias inesperadas y de alianzas cambiantes. Séptimo, la caída de Tenochtitlan 1521. En sitio, estrategia y cataclismo demográfico, el asedio final de Tenochtitlan en 1521 combinó bloqueo, artillería, control de lagos mediante barcazas construidas por españoles y aliados, y la estrategia de cortar provisiones. La ciudad, tras meses de hambre, epidemia y combates brutales, sucumbió. La caída no fue solo militar, fue colapso social de una urbe excepcionalmente poblada, con estructuras institucionales e ideológicas que sostenían la legitimidad mexica. Miles murieron en combate o por las enfermedades. La ciudad fue saqueada y luego transformada por la nueva administración. La conquista consumó no solo el triunfo de un grupo sobre otro, sino la fractura demográfica y cultural que moldearía la América colonial. Octavo, gobierno, encomienda y los dilemas de la administración colonial. Tras la victoria, Cortés se encontró ante un desafío diferente en cómo gobernar un territorio vasto sin suficiente personal europeo. Impuso un régimen de encomiendas, repartió tierras y pueblos a sus capitanes y trató de establecer una sistematización fiscal que permitiera la extracción de tributos y la explotación de minas. Pero la administración temprana fue desordenada, abusos, conflictos con comunidades indígenas, rivalidades entre conquistadores y fricciones continuas con la corona por la jurisdicción y el reparto de beneficios. Cortés no solo había sido capitán de conquista, debía ahora ser juez, administrador y empresario, roles que nunca conciliaron sin tensiones con su perfil aventurero. Noveno, conflictos con la corona y el regreso a España 1528 a 1530. El poder personal de Cortés chocó repetidamente con la autoridad real. Diego Velázquez
La audiencia y funcionarios enviados por la corona denunciaron excedentes y abusos. En 1528 Cortés viajó a España para defender sus acciones ante el emperador Carlos V. Allí adujo sus méritos, pidió confirmaciones y títulos. La corona, cautelosa, otorgóle el marquesado del Valle de Oaxaca 1529 y otros reconocimientos, pero limitó sus atribuciones políticas y envió funcionarios que redujeron su independencia. El retorno al Nuevo Mundo fue condecorado y al mismo tiempo, marcado por la pérdida de plenitud de mando, el conquistador se halló siendo en lo sucesivo parte de una estructura imperial que trataba de regularlo. Últimos años, expediciones tardías y muerte 1530 a 1547. Tras su regreso, Cortés participó en nuevas expediciones, Seomo la Asia, la Cibuera II por hora, Honduras, y en disputas con otros conquistadores. Su autoridad fue menguando en la práctica administrativa frente a las instituciones imperiales. Sin embargo, mantuvo influencias, propiedades y el marquesado. En 1541 volvió a España para hacer valer sus derechos y reclamar reparaciones de su patrimonio. Murió en 1547 en Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla. Falleció con títulos, riquezas relativas y una reputación dividida. Para muchos, era hacedor de imperio. Para otros, piloto de una empresa de despojo. Epílogo entre la audacia y la catástrofe. La ambivalencia de un fundador, Hernán Cortés, es figura ineludible y ambivalente. Fue artífice práctico de la Pax Hispánica. En el Altiplano Central, construyó alianzas, explotó fracturas políticas internas y articuló un régimen colonial que sería molde para otras conquistas. Fue también responsable de violencia masiva, guerras, saqueos, ejecuciones y de participar en una política imperial que instrumentalizó enfermedades, destrucción cultural y estructuras extractivas. Su genio estratégico se combina con la brutalidad de la empresa, la caída de una civilización compleja y la instauración de un orden colonial que transformó ecologías, poblaciones y memorias. Legado político y cultural. El legado de Cortés no es solo la creación de la Nueva España, ni la formación de ciudades como México, Tenochtitlán, bajo nueva denominación. Es la inauguración de un sistema colonial que integró Iglesia Corona y encomienda que reconfiguró el trabajo, la lengua y la religión en amplios espacios. Culturalmente, la hibridación que siguió, mestizaje, sincretismos religiosos, producciones artísticas mestizas fue respuesta a la violencia inicial, una síntesis impuesta y creativa a la vez políticamente. Su vida muestra los límites de la iniciativa privada frente al Estado moderno emergente. El conquistador se vuelve gran señor, pero termina subordinado a instituciones estatales que paulatinamente racionalizan la acumulación. Reflexión final, poder, agencia y responsabilidad histórica. La biografía de Cortés obliga a pensar las genealogías del poder en la modernidad atlantican como unas cuantas decisiones, apoyadas por alianzas y circunstancias biológicas, epidemias, pueden reconfigurar un continente entero. Enseña también que la audacia individual, la de un hidalgo en busca de fortuna, puede devenir proyecto estatal y, con ello, en una maquinaria de dominación que trasciende al actor inicial. El tema ético queda abierto. La valoración histórica debe combinar reconocimiento de la pericia política y militar con la crítica a los efectos destructivos y a la dimensión de violencia que acompañó la consolidación europea en América. Así concluye la crónica de Hernán Cortés, el conquistador que cambió un continente. Un hombre que supo leer y explotar fracturas, que transformó una expedición en soberanía colonial
y cuya huella sigue siendo objeto de pasión, rechazo y reflexión en las memorias de las sociedades que nacieron del encuentro y del choque. Es fascinante pensar en cómo su legado aún nos afecta hoy en día, ¿verdad? Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más reflexiones interesantes. Hasta la próxima.